Más cerca. Rubén Vargas es analista en temas sobre narcotráfico y terrorismo, y con él vamos a hablar sobre algunos temas importantísimos que están pasando un poco desapercibidos en nuestra agenda noticiosa. Uno de ellos es el que aparentemente nos hemos convertido en el primer productor de cocaína del mundo, y el otro es que se amplía el estado de emergencia en zonas donde ocurren estos flagelos. Rubén, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Patricia. ¿Es verdad? Nos hemos ganado la medalla de oro, no precisamente olímpica, en producción de cocaína. Sí, es cierto, pero esto no es un hecho que se registre desde este año. Creo que en el problema del narcotráfico, el Perú ya desde hace dos años atrás se ha convertido en el primer exportador de drogas cocaínicas. No productor de hoja de coca, o sea, no estamos hablando de las parcelas y la lucha contra la hoja de coca, que es complicadísima, sino estamos hablando de producir la droga final que finalmente se consume. Mira, yo creo que resulta ya un poco bizantino discutir si Perú produce más hoja de coca que Colombia, o si en Perú tenemos una producción potencial superior a Colombia. Lo concreto es en qué país hay más facilidades para que el narcotráfico se desarrolle. Lo concreto es en qué país no se está haciendo el trabajo para que el narcotráfico siga creciendo. Creo que lo más importante es saber si la policía está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces, en esa lógica, creo que en Colombia, la policía colombiana incauta en promedio anual entre el 40 y 45% de la cocaína que produce. En Colombia se erradica en promedio 60.000 hectáreas de hoja de coca ilegal anualmente. En Perú, la policía incauta con mucho esfuerzo 15 toneladas de cocaína y se erradica entre 10 a 12.000 hectáreas anuales. Entonces, ¿Qué es un engaña, muchachos? O sea, daría lo mismo que no erradicáramos nada, igual vamos a ser unos enormes productores, pero ahí hay una diferencia importante. Colombia tiene el apoyo de Estados Unidos, el Plan Colombia fue inédito porque buena parte de la cocaína que se consume en Estados Unidos viene de Colombia o viene de México. Los peruanos le vendemos nuestra cocaína a los europeos, que parecen no tener ningún problema con consumirla, porque no están muy dispuestos a trabajar en la lucha contra el narcotráfico. Mira, no es cierto de que el Plan Colombia se haya hecho enteramente con capitales americanos. Hubo un aporte importante de cooperación americana y de otros países europeos. Y del mismo gobierno, ¿no? Pero básicamente el Plan Colombia, si se le analiza bien, es la decisión política del gobierno colombiano para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. El Plan Colombia básicamente marca el hito cuando la clase política, el gobierno y las fuerzas de seguridad deciden enfrentar a las FARC, al narcotráfico y a todo lo que significa el negocio de las drogas cocaínicas. Y a partir de allí es que pues se empieza a hacer retroceder al narcotráfico. Pero Estados Unidos ha disminuido su colaboración en la lucha contra el narcotráfico en el Perú sistemáticamente, además, y cuando se les pregunta la causa, la respuesta dicen es porque nuestra cocaína, la que nos consumimos en Estados Unidos, no viene del Perú. ¿Tú crees que si hubiera decisión política de un presidente, que por cierto hasta ahora no la ha habido, no con la contundencia del caso, para enfrentar el problema, tendríamos el financiamiento? Mira, sin duda de que hay una responsabilidad compartida que tienen que asumir los países consumidores. Sin embargo, el consumo también se mueve, no solamente está en Estados Unidos, está ahora en Europa y también en los países del bloque del Mercosur. Básicamente Brasil, Argentina, Chile son los nuevos mercados, si quieres, de la cocaína que se produce en Perú y en Bolivia. Entonces, hay una responsabilidad compartida sin ninguna duda, pero creo que lo más importante es que los gobiernos de turno, los gobiernos peruanos, asuman que ese es un problema interno nuestro. Y claro, hay que pedir que los países consumidores o los países donde se lavan los dineros del narcotráfico también tengan que aportar, tienen que dar su cuota de responsabilidad para enfrentar a un problema global. De acuerdo, Rubén. Estoy de acuerdo contigo que se tiene que asumir que el problema es interno, y por años el Perú ni siquiera ponía plata para la lucha contra el narcotráfico, se solventaba toda con plata de Estados Unidos, lo cual es ya de una frescura, pues, ¿no? Porque y eso ya no ocurre, ahora sí entra de nuestro presupuesto, pero se necesitan unas cantidades de dinero increíbles. O sea, la lucha parece casi de David contra Goliat. Es como tratar de pelear una guerra con Chile. Nos van a aplastar porque tienen mucho más armamento. O sea, por hacer un símil.
¿De dónde sacamos el dinero para combatir un flagelo que maneja tantos millones de dólares? A ver, sin duda de que la lucha contra el crimen organizado, especialmente contra el narcotráfico, es un tema que pasa por recursos. Sin embargo, también es un asunto que pasa por controlar los niveles de corrupción que puedan estar en los aparatos con responsabilidad de enfrentar a las diversas aristas del narcotráfico. La narcocorrupción que ingresa a los operadores de la Administración de Justicia, ese es un tema cada vez más fuerte en el Perú. Desde la policía, Poder Judicial, Ministerio Público, pero es un tema de corrupción. Pero la corrupción tiene que ver también con recursos. Claro. Porque si no tienes plata para, no sé, contratar mejor gente, elevar los sueldos, no poner a tu personal, exponerlo a que vienen y le ofrecen una cantidad de dinero importante, no se corrompa. ¿Cómo manejas la situación? Pero digamos, o sea, para enfrentar al narcotráfico no se va a poder, si quieres, competir con los capitales que mueven el narcotráfico, ¿no es cierto? No hay forma. O sea, entonces tendríamos que simplemente tirar la toalla y que el narcotráfico se legalice o se liberalice. Bueno, ese es el argumento que usan los que son pro legalización, ¿no? Sí, precisamente, entre otros argumentos más, pero hay ejemplos de que sí se puede enfrentar al narcotráfico de manera exitosa. Felizmente, ¿Sin plata? Sí, por supuesto, con un presupuesto que se utiliza en estrategias cada vez más integrales e inteligentes. El caso de San Martín es un ejemplo peruano que se está analizando en el mundo. Entonces creo yo que sí se puede enfrentar al narcotráfico pero con el caso un poco de San Martín, decisión. que se merece todo nuestro respeto y nuestra admiración, se lo está convirtiendo como en el 21 ejemplo. O sea, si eso no se empieza a replicar en otros lados, no sé, pues vamos a creer que los de San Martín están tocados por la mano de Dios, porque ahí ha funcionado algo que no logramos que funcione en ningún otro lugar. Y estoy de acuerdo contigo en un aspecto que el dinero no puede resolver, y efectivamente tiene que ver con la voluntad política. Y por ejemplo, el BRAE tiene, la única ventaja que tiene es que sus vías de acceso no son, y de salida, no son tan variadas como, en fin, te puede tocar en otros terrenos. Y poner los benditos escáneres que puedan revisar qué tipo de camiones entran o salen, o controlar el tipo de químicos que entran, o los que entran al país. No tenemos ni siquiera que ver los que se van al BRAE. ¿Quién está importando más de lo que se necesita con respecto a determinados insumos que ayudan a la producción de cocaína? Y ahí sí que pareciera que andamos con flojera, porque eso no es tan complicado. No es tan complicado, y no solamente flojera, creo que ya es un tema burocrático, influenciado también, ¿no? Por supuesto, influenciado con muchísima corrupción del narcotráfico. La ley que pretendió controlar los insumos químicos salió promulgado todavía el 2004. Hasta el 2012 no hay forma de que se operativice, no hay forma en que se pueda contratar el software que permita controlar el desvío de los insumos químicos, no hay forma en que el gobierno, el Ministerio del Interior pueda comprar los escáneres o las garitas móviles que controlen las rutas de acceso a las zonas productoras de drogas cocaínicas. Ese es un tema típico, es un ejemplo típico de cómo la voluntad política no existe y que hay cuestiones que no pasan necesariamente por mayores presupuestos, sino las ganas de querer hacerlo, ¿no? En el BRAE, en efecto, a las rutas terrestres son conocidas, pero el transporte al menudeo, digamos, claro, el transporte por los caminos de herradura son cada vez más intensos, y los puntos de acopio son absolutamente conocidos por las fuerzas de seguridad, y claro, ahí está la corrupción y la desidia y la impavidez de las autoridades de poder controlar. Entonces es absolutamente necesario que el nuevo gabinete, que el nuevo ministro del Interior pueda imprimirle un poco más de voluntad, de ganas de trabajar a la Policía Nacional. No se puede seguir con estas cifras de incautación del 2% de insumos químicos y del 7-8% de las drogas cocaínicas, mientras en Colombia están entre 40 hasta el 50%. Además, ese es el tema de fondo. Yo soy de la idea, Rubén, ya basta de mostrar burriers a los que les encontraste no sé cuánta coca pegada al cuerpo, porque está bien, sirven como ejemplo para que las personas sepan que eso no se debe hacer, pero nos dan una sensación de triunfo. Por cada burrier que coges en el aeropuerto se te van miles de kilos de coca de otras formas, en barcos, en fin. Mira, la producción potencial de cocaína en el Perú está entre 330 a 340 toneladas anuales, toneladas métricas, y se incautan 15. Claro. Entonces, no es ni el 10%. Entonces, con los 7 kilos o 5 kilos que detienen, que incautan a un burrier, están saliendo toneladas por los puertos y por los aeropuertos. Entonces, para que eso ocurra, significa de que el tema de la corrupción ha penetrado a niveles cada vez más altos. Entonces,
esa es la situación en la que se tiene que revertir. Hectáreas más, hectáreas menos, toneladas más, toneladas menos de las cifras que se están empezando a discutir, la verdad no tiene mucho sentido, no hacen nada de diferencia. La diferencia es qué se está haciendo para que el narcotráfico no siga creciendo en el Perú y si lo que está pasando en Colombia está afectando a ese crecimiento de cultivos ilegales y del narcotráfico en el Perú. Y la respuesta, sin ninguna duda. Y México, ¿no? México se ha convertido en una suerte como de tentáculo que se expande para otros lugares. Y si bien estamos lejos de una mexicanización, si no hacemos nada puede ser un horizonte al que vamos a terminar llegando. Claro, ¿no? en México están las bases de operaciones de los carteles internacionales que se dedican, entre otras cosas, al negocio de las drogas, ¿no? Pero pareciera que también eso está un poco trasladándose a Centroamérica o a Argentina. Entonces, el problema de las drogas está en continuo movimiento y en el Perú es el único país en donde ser narcotraficante es absolutamente fácil. Es muy fácil y eso es el principal problema. Y el narcotraficante, cuando tú le ajustas la correa y le empiezas a generar políticas más estrictas, empiezan a migrar hacia países donde se les permite trabajar con tranquilidad, ¿no? O se observa con mayor claridad la narcoviolencia, porque, digamos, o sea, algunos preguntan si somos el primer productor o exportador de cocaína, ¿por qué no hay tanta violencia como en México, como en Colombia, como en Centroamérica? Porque nadie los persigue. Exactamente, porque acá ser narcotraficante es muy fácil. Claro. Porque los niveles de incautación, la respuesta del gobierno, de las fuerzas de seguridad, no le hace ningún daño a los intereses del narcotráfico. Que empiecen a aparecer pues los camiones con cientos de kilos de cocaína decomisados. O los laboratorios de cocaína. Y van a empezar a aparecer probablemente las personas Entonces los va a haber probablemente una respuesta más violenta a esa acción. Entonces, claramente de que, como siempre he señalado, en el Perú la narcocorrupción está haciendo un buen trabajo a tal punto que el Perú ha desplazado a Colombia claramente en ser un país exportador de drogas cocaínicas. ¿No? Y siempre se le reclama a los que trabajan en esto hace años que no hay un gran capo de la droga preso. No tenemos, para exhibir burriers todos los que quieras, pero los grandes capos de la droga metidos tras las rejas se anuncian investigaciones y nunca terminan, ¿no? Tampoco los que están involucrados en la red de lavado de activos. Así es. ¿No? Hay regiones que están ya básicamente narcotizadas, que sus economías giran básicamente en torno al dinero que sale de la coca y del narcotráfico. Y la unidad de inteligencia financiera está escondida en Lima y no hay nadie que haga una investigación seria en esas zonas, ¿no? Iquitos, Pucallpa, Huancayo, Huanta, Huánuco, son regiones en las que se tendría que poner un poquito más de atención y no se necesita más presupuesto para ese tipo de medidas. Una voluntad, como dice Rubén. Exactamente. Muchísimas gracias, Rubén, por estar con nosotros. Y no es una situación fácil, pero hay que empezar a tomar el toro por las astas. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Agradecemos a Rubén Vargas su participación.